La voluntad humana es libre y esa voluntad encuentra su más alto sentido alienada con la bondad divina. Juan Duns Scoto nació alrededor de 1266 en el pueblo de Duns, Escocia. Ingresó en la orden franciscana desde muy joven, estudió en la Universidad de Oxford, París y Cambridge, convirtiéndose en un brillante teólogo y filósofo. Se distinguió rápidamente por su capacidad para realizar un análisis minucioso y profundo de problemas teológicos, lo que le valió el título de Doctor Subtilis. A lo largo de su carrera, Scoto fue testigo de intensos debates filosóficos y teológicos, particularmente entre los seguidores de Tomás de Aquino y las corrientes franciscanas. A diferencia de los dominicos, que seguían la tradición tomista, los franciscanos adoptaban un enfoque más voluntarista, influenciado por San Agustín. Scoto desarrolló su propio sistema filosófico, el escotismo, que enfatiza la primacía de la voluntad sobre el intelecto y la posibilidad de un conocimiento directo de Dios a través de la iluminación divina. Scoto falleció en 1308 en Colonia, Alemania, a la temprana edad de 42 años, pero su obra tuvo un impacto duradero en la teología cristiana, especialmente en su defensa de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. El enfoque filosófico de Juan Duns Scoto influyó profundamente en la filosofía y la teología medieval. Los aspectos centrales de su pensamiento son el voluntarismo y la libertad de la voluntad. Para Scoto, la voluntad tiene primacía sobre el intelecto tanto en Dios como en los seres humanos. Se argumentaba que la voluntad no está determinada por el conocimiento, sino que es una facultad autónoma. Esta postura contrasta con lo que tanto Tomás de Aquino creía, que la voluntad siempre sigue el juicio del intelecto. En Dios, esto significa que la voluntad divina es libre de crear o no crear, y no está sujeta a ninguna necesidad externa o interna. En los seres humanos significa que el hombre tiene la auténtica libertad para actuar de acuerdo con su voluntad y no está determinado ni por las circunstancias ni por la razón. Univocidad del ser. Scoto introdujo el concepto de univocidad del ser, lo que significa que el término ser se aplica en la misma manera tanto a Dios como a las criaturas. A diferencia de Tomás de Aquino, que creía que la existencia de Dios y la existencia de las criaturas eran analógicas, Scoto sostenía que aunque Dios y las criaturas son radicalmente diferentes, el concepto de ser es unívoco. Esto permitió a Scoto desarrollar un concepto de Dios accesible a través de la razón humana sin dejar de mantener su trascendencia. El conocimiento de Dios y la iluminación divina. En la epistemología escotista, el conocimiento humano tiene límites, pero es posible tener un conocimiento cierto de Dios a través de la revelación y la iluminación divina. Scoto sostenía que el intelecto puede conocer ciertos aspectos de la naturaleza divina, pero la comprensión plena de Dios es inalcanzable para la razón humana por sí sola. Duns Scoto destacó la importancia de distinguir entre potencia absoluta y potencia ordinaria de Dios. Potencia absoluta se refiere a la capacidad de Dios para hacer cualquier cosa que no implique una contradicción lógica, mientras que la potencia ordinaria se refiere a lo que Dios elige hacer en orden creado. Este concepto permitió a Duns Scoto enfatizar la libertad divina y contingencia de la creación. El pecado original y la redención. Scoto desarrolló una visión particular del pecado original en su comentario a las sentencias. Para él, el pecado original no es una corrupción esencial de la naturaleza humana, sino más bien una privación de la justicia original. Esta justicia original era el estado de armonía de Adán y Eva tenían antes de la caída. La pérdida de esta justicia es lo que se transmite a todos los descendientes de Adán, y la gracia de Dios es necesaria para la restauración de la humanidad a su plena comunicación con él. En su doctrina de la redención, Scoto subraya la libertad y el amor de Dios. Argumenta que la encarnación de Cristo no era simplemente una respuesta al pecado original, sino un acto de amor divino que podía ocurrir incluso si el pecado no hubiese existido. De esta manera, conocida como encarnación incondicionada, es uno de los aspectos más distintivos del pensamiento escotista. Inmaculada Concepción. Uno de los logros mayores de Scoto fue su defensa de la Inmaculada Concepción de Virgen María, que sostiene que María fue concebida sin pecado original. Scoto argumenta que, por ser el ser humano que daría luz a Cristo, María debía ser preservada del pecado original desde el momento de su concepción, en vista de los méritos futuros de Cristo. Este argumento fue decisivo para que esta doctrina se convirtiera en dogma oficial de la Iglesia Católica en 1854. Las obras influyentes son los comentarios de las sentencias de Pedro Lombardo. Como era común entre los teólogos medievales, Scoto escribió un extenso comentario sobre las sentencias de Pedro Lombardo. Esta obra analiza una variedad de cuestiones teológicas desde la naturaleza de Dios hasta la moralidad y la salvación. En esta obra, Scoto desarrolla sus ideas sobre la libertad divina y la humana, la univocidad del ser y la distinción entre potencias de Dios. También presenta su explicación del pecado original, donde examina cómo la justicia original se perdió y cómo Cristo restaura a la humanidad a través de su redención. En este comentario ayudó a conservar la reputación de Scoto como una de las pensadores más útiles de su tiempo, y su tratamiento del pecado original fue innovador y altamente influyente en el desarrollo de la teología cristiana posterior. Las cuestiones cruciales son una conexión de preguntas y respuestas sobre una amplia gama de temas filosóficos basada en debates públicos que Scoto tuvo en la Universidad de París. Aquí Scoto aborda temas como la naturaleza de Dios, la creación, la ética y la moral, particularmente cómo explora a más detalle sus ideas sobre la libertad humana, la posibilidad de la ciencia de Dios y cómo la voluntad divina no está sujeta a ninguna necesidad previa.
Estas cuestiones se consideran una de las mejores representaciones del método escolástico en su momento más alto y muestra el enfoque sistemático y dialéctico de Scoto, que lo distinguió entre otros pensadores escolásticos como Tomás de Aquino o Guillermo de Ockham. La influencia de Juan Duns Scoto sigue siendo significativa en varios aspectos. Primero, la voluntad y la libertad. La primacía de la voluntad sobre el intelecto ha encontrado eco en filósofos modernos y contemporáneos como Kant y Schopenhauer, quienes han encontrado la libertad y la voluntad como componentes centrales de la naturaleza humana. En discusiones actuales sobre la ética y la filosofía política, su énfasis en la libertad humana como base de la moralidad y la relación con la ley divina sigue siendo un tema relevante. La Inmaculada Concepción, su defensa, la Inmaculada Concepción fue crucial para el desarrollo de esta doctrina, que sigue siendo un dogma importante en la Iglesia Católica. Su capacidad para justificar teológicamente esta creencia de manera coherente fue fundamental para que la Iglesia aceptara la doctrina oficialmente. Escotismo y univocidad del ser. El escotismo sigue siendo una escuela filosófica y teológica viva en algunos círculos, particularmente en la tradición franciscana. La idea de la univocidad del ser ha sido objeto de estudio en la filosofía contemporánea, especialmente en el campo de la metafísica y la teología analítica. Se enfoque sobre la distinción formal que permite que las propiedades divinas sean distintas pero no separadas es aún discutido en debates sobre la teología trinaria. En resumen, Juan Duns Scoto fue un pensador de enorme profundidad cuya obra sigue influyendo en la filosofía y la teología. Su tratamiento del pecado original, la libertad y la relación entre la razón y la fe siguen siendo relevantes en discusiones filosóficas y teológicas actuales.